Listo. Ya estamos, ¿verdad? Correcto, ya estamos. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a retomar la charla sobre los temas selectos de razonamiento probatorio, únicamente en lo que si agregan algunos otros compañeros. Vamos a hacer un muy breve repaso de lo que estuvimos platicando la sesión pasada. La sesión pasada hablábamos de la disyuntiva en torno a definir el propósito de la prueba. Esto es, si era una prueba con fines persuasivos o bien si debíamos de interpretarla como una prueba que estaba sujeta a las reglas del razonamiento, obviamente del razonamiento probatorio. Ello dependía en buena medida no solamente de los estándares que tuviese fijada la prueba para un punto en específico, sino también a partir del sistema que estuviésemos analizando. No son las mismas reglas para los sistemas acusatorios que aquellos que son o que en donde rige una prueba de naturaleza tasada. También vimos en algún punto las implicaciones de cada uno de estos dos supuestos y podemos concluir en términos generales y para efectos de nuestro curso, de nuestra charla, que la prueba tenía una connotación tanto persuasiva, pero que también no era una persuasión indiscriminada, sino que quedaba sujeta a las reglas del razonamiento probatorio. Eso es muy brevemente lo que estuvimos comentando. Y como ya lo anticipábamos, en esta sesión vamos a hablar acerca de otro tema que me parece que es importante, que es el relativo a la exclusión y a la admisión de los medios de prueba. Partimos de la premisa, obviamente, de que existen reglas en particular que rigen a cada uno de los procedimientos. No serán las mismas reglas de admisión y de exclusión para la materia penal que aquellas que deban de regir para la materia civil, la materia familiar, la materia laboral, etc. Sin embargo, podemos encontrar que existen algunas similitudes en cuanto a esas reglas. Y aquí valdría la pregunta de formularnos cuáles son aquellas pruebas o medios de pruebas que debemos de admitir y cuáles son aquellas pruebas que deben de ser excluidas. Y este punto es importante porque la exclusión y la admisión de pruebas no es una tarea que deba de regir en exclusiva a la actividad jurisdiccional, sino por el contrario, también permea en la actividad probatoria de las partes, porque son estas las que al final del día, obviamente guardando toda proporción en aquellas materias en donde sea factible que la autoridad jurisdiccional las pueda recabar o las pueda tener de oficio, con aquellas otras que se requiere de manera necesaria que provengan de petición de parte en concreto. Voy a compartirles una pequeña presentación en donde vamos a analizar casos reales, casos que sucedieron en audiencias intermedias, en donde ustedes van a ver y se podrán dar cuenta de la importancia de este punto referente a la exclusión y a la admisión de medios de prueba. ¿Me pueden... ¿sí se ve correctamente? Ya se ve correcto, juez. Gracias. Bueno, vamos a entrar al tema. El tema, como ya se los adelantaba, es la de admisión y exclusión de pruebas. Vamos a hacernos dos preguntas en concreto, fundamentales. ¿Qué medios de prueba deben de admitirse y qué medios de prueba deben de ser excluidos? Para ello, debemos de partir de la premisa que generalmente cualquier materia admite el principio o reconoce el principio de la libertad probatoria. La materia, el principio de
de libertad probatoria tiene algunos postulados que están vinculados con el mismo. El primero de ellos, la prueba de los hechos o de cualquier circunstancia puede realizarse a partir de cualquier medio de prueba que sea idóneo. Esto es, no queda sujeto a un medio en particular. Por ejemplo, si se trata en materia penal de acreditar la autorización por parte de la autoridad sanitaria para poder llevar a cabo determinados actos con un narcótico, puede hacerse válidamente a través de la prueba documental, a través de la prueba testimonial e incluso también valdría la posibilidad de que se hiciese de manera circunstancial o indiciaria. Entonces, no queda sujeta a una prueba en específico, sino el punto de relevancia es que ese medio de prueba sea idóneo, que sea el correcto a partir del cual pueda tenerse por acreditado determinada circunstancia o determinado hecho. La prueba, el segundo punto, la prueba de un hecho no queda supeditada a un determinado número de medios de prueba. Volvemos a lo mismo, nuestros sistemas, al menos no establecen la prevalencia probatoria como un estándar de prueba, que atiende al número, a la intensidad con la que se podría corroborar algún hecho o circunstancia, sino atiende a diversas cuestiones. Entonces, una sola prueba o un medio de prueba es válido para tener por acreditada una circunstancia en concreto, obviamente dependiendo de su intensidad. Segundo, principio de comunidad o adquisición de la prueba. Recordemos que hay un buen número de principios, de postulados generales que rigen la actividad probatoria. Uno de ellos es el de la adquisición o de la comunidad probatoria, que significa que todas aquellas pruebas valen para todos los litigantes con determinados casos de excepción. Uno de ellos, en mi concepto, es en materia penal. Tratándose de la defensa, me parece que este principio sí operaría. Un medio de prueba que haya sido ofrecido y desahogado por determinada persona acusada valdría para todos los demás acusados. Pero me parece que que este principio de adquisición procesal o adquisición probatoria no podría beneficiarse la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene la carga de acreditar su acusación y de cierta forma permitirle que haga uso o que se beneficie de las pruebas que haya aportado la defensa sería tanto como relevarlo injustificadamente de esa carga probatoria. Luego, otro punto importante a tomar en consideración son los acuerdos probatorios o las cuestiones no litigiosas. Aquellos puntos de hecho o de derecho sobre los cuales las partes han acordado determinado punto en específico o bien desean sustraerlo de la litis en el asunto de que se trate. ¿Cuáles son algunas cuestiones no litigiosas, como por ejemplo los hechos públicos y notorios, la existencia de la ley, de algún precepto, de algún decreto en específico? Si es público y notorio, válidamente puede invocarse como tal, sin estar sujeto a una actividad probatoria en específico. Esos son los puntos que debemos de tomar en consideración cuando analicemos estos aspectos. Y esto es importante porque, como veíamos en la charla pasada, primeramente debemos de tener despejado o muy bien especificado cuáles son aquellos hechos sobre los cuales debemos de centrar nuestra actividad en materia probatoria. Ahora la pregunta es, en cuanto a la libertad probatoria, ¿cualquier hecho o cualquier circunstancia podrá acreditarse a partir de cualquier medio de prueba? En principio la respuesta es que sí, opera por regla general con algunas excepciones. Cualquier hecho o cualquier circunstancia, sí, siempre y cuando no se trate de un hecho público notorio, que se trate de un hecho que no sea relevante para el asunto o bien que no sea controvertido. En esos supuestos debemos de obviarlo y dirigir nuestra atención a los que prevalezcan y que sí deban de ser objeto de acreditamiento. Por cualquier medio de prueba, en teoría sí,
cualquier prueba nos serviría para acreditar cualquier hecho. Sin embargo, vamos a ver que existe el principio de idoneidad. Ya hay algunos criterios en donde se establece que para demostrar aspectos en concreto debemos tener pruebas directas, que no resultaría válido evidenciarlo a través de otros mecanismos, como vamos a poner algunos ejemplos sobre eso. Les adelanto, en materia penal, la primera sala de la Suprema Corte estableció que el método indiciario es compatible con el sistema de valoración probatoria, pero este método circunstancial, al que anteriormente se le denominaba prueba circunstancial, se realizan algunas acotaciones. Primero, no es una prueba per se, es un método de valoración de los indicios. Y segundo, nos sirve para evidenciar hechos o circunstancias desconocidas, no así para objetos o alguna cuestión que pueda ser probada de manera directa. Esto es, a partir de una prueba en específico. Otro supuesto importante en donde se ha ido perfeccionando este punto, igualmente en materia penal, ustedes disculparán que necesariamente tenga que recurrir a estos ejemplos, pues son materia de mi especialización. Si alguno de ustedes está adscrito o tiene alguna relación con los asuntos de índole penal, recordarán que hace tiempo la primera sala de la Corte emitió algunos criterios en donde establecía la inconstitucionalidad del artículo 235 del ya abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se requería a los peritos particulares la ratificación del dictamen y no así a los peritos oficiales. Bueno, a partir de esto generó una serie de complicaciones. Los órganos jurisdiccionales al momento de aplicar este criterio dieron soluciones muy distintas y se llegó incluso hasta considerar que la naturaleza psicotrópica o estupefaciente de determinada sustancia podría acreditarse de forma circunstancial. Y ahí nos encontramos de que existen criterios de la Corte Interamericana en donde se establece que debe ser una prueba directa, una prueba científica para acreditar este punto. Entonces, vemos cómo no cualquier hecho se puede acreditar con cualquier prueba. Tenemos que encontrar o particularizar si ese hecho debe de ser sujeto a prueba y segundo, determinar cuáles son las pruebas específicas con las cuales podemos llegar a la conclusión que decíamos. Hay reglas generales que determinan la exclusión o la admisión probatoria, que pueden regir para todas las materias. La primera de ellas, estos son casos de exclusión probatoria. Cuando la prueba tenga efectos dilatorios, sea porque es sobreabundante, que sea impertinente, innecesarias, porque violen derechos fundamentales, hayan sido declaradas nulas o bien se trata en materia penal a registros de investigación. ¿Qué entendemos por cada uno de estos supuestos? Veamos. Por lo que vean los efectos dilatorios, es aquella prueba donde a todas luces lo único que se vislumbra es un retraso, es una práctica innecesaria de la misma porque no va a producir información relevante para la resolución del asunto. Que sean sobreabundantes, sucede en múltiples ocasiones. Se lleva a cabo una técnica de investigación consistente en un cateo, se detiene a una determinada persona, se le aseguran determinados objetos ilícitos y las fiscalías pretenden ofrecer como pruebas de su parte a todos y cada uno de los funcionarios que intervinieron en esa diligencia, cuando en la mayoría de las ocasiones muchos de ellos ni siquiera tuvieron contacto con la diligencia en concreto, sino que únicamente se limitaron a realizar cuestiones concomitantes, como por ejemplo, brindar seguridad perimetral, realizar el traslado de los objetos asegurados, etcétera. Entonces, esos pudieran ser sobreabundantes, o bien cuando para acreditar una sola circunstancia se ofrecen una multiplicidad de medios de prueba.
cuando válidamente ya está cubierto ese aspecto por una persona o por un medio de prueba en específico. Que sean innecesarios. ¿Cuáles son innecesarios? Cuando el hecho no sea materia de controversia, sea objeto de un acuerdo probatorio o sea público y notorio. Violación a los derechos fundamentales. Obviamente, para ello debe de contarse con una resolución previo a la admisión o a la exclusión. Esto es, ya debe de estar declarada la violación a los derechos humanos. Segundo, las que han sido declaradas nulas, de igual manera, se requiere forzosamente la declaratoria previa. Y finalmente, que se refieran a registros de investigación. No se puede, a diferencia de lo que sucedía en el procedimiento tradicional, no se pueden incorporar como medios de prueba actuaciones que haya practicado el Ministerio Público. Y eso encuentra una explicación porque el Ministerio Público únicamente interviene como autoridad en la primera fase de la investigación. Cuando judicializa el asunto, se convierte en una parte procesal más, igual que la defensa, que la persona imputada, la víctima ofendida, su asesor jurídico. Bien, este es el primer caso que yo les quiero poner a su consideración. Es un asunto, como les comentaba, real. Esta lo tuvimos hace relativamente poco aquí en el Centro de Justicia. Celebramos la audiencia intermedia y los hechos que fueron materia de la acusación son los siguientes. Y aquí pido que por favor presten atención a los mismos porque lo que comentábamos la clase pasada, es muy importante que tengamos claro cuáles son los hechos que estamos investigando, cuáles son los hechos que van a ser materia de debate en el juicio, porque ello dependerá cuáles pruebas quedarían fuera y cuáles deben de ser admitidas. Y este punto es trascendental por lo siguiente. Anteriormente, la ley procesal únicamente permitía impugnar los desechamientos probatorios, pero ahora también ya se permite la apelación o la impugnación de las admisiones. Entonces, sí o sí, el auto de apertura juicio oral en cuanto a este punto, pues existen muchas posibilidades de que sea recurrido y donde eventualmente se tenga que analizar lo correcto o incorrecto de la determinación que ahí se tome en cuanto a este punto. Ahora, los hechos son los siguientes, que el 3 de abril del 2024 los acusados, eran 4 acusados, fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, aproximadamente a las 6:05 en el domicilio ubicado en Fulana Parte, ya que poseyeron dentro de dicho inmueble 133 armas de fuego, 116 armas cortas tipo pistola, y 117 armas largas tipo fusil, 300 cartuchos de tal calibre, otros 17, otros 57 y 235 cargadores de uso reservado y determinadas porciones de droga, 74.7 gramos de metanfetamina y en su persona otras determinadas cantidades de droga. Lo anterior, obviamente, sin contar con las autorizaciones correspondientes. Estos fueron los hechos. Así los planteó la Fiscalía tal cual. Obviamente, suprimimos los datos sensibles, los datos personales, pero así los plantearon en su acusación y así lo refirieron en la audiencia. Ahora, importante, ¿qué es lo que pretende o en qué supuesto jurídico los ubica la representación social? Acopio de armas, posesión de cartuchos de uso reservado, posesión de cargadores del propio uso restringido, contra la salud respecto de la metanfetamina y contra la salud de narcomenudeo. Esas son las hipótesis jurídicas. Ahora, aquí podemos hacer una pausa para poder debatir en torno a este punto. Lo primero que yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son las conductas relevantes que está atribuyendo la Fiscalía a los acusados? ¿Alguien? ¿Alguna?
Alguien que quisiera compartirlo, me parece que es claro, ¿no? Hasta este punto. Sí, exactamente, Adolfo, la posesión de las armas y la droga. El acopio implica la posesión de más de 5 armas, en términos del artículo 83 bis de la ley de armas, y la posesión de la droga. Entonces estamos hablando de una conducta en concreto, posesión de armas y posesión de cartuchos. Independientemente de cuál sea la clasificación jurídica, ahí ya se establece al menos en mi concepto, que es claro que es la posesión de las armas y la posesión de las drogas, etcétera. Bien, véase cómo no se están atribuyendo ninguna finalidad. No se está diciendo qué se pretendía que hacer con esas armas. Tampoco se dice en la acusación si resulta o no relevante la forma en la cual se adquirieron las mismas, porque ello es innato al elemento mismo de la posesión. No se les está atribuyendo tampoco en materia de investigación la forma en la cual adquirieron esas armas o la forma en la cual adquirieron esos cartuchos, etcétera. Hasta aquí es la posesión de armas, de objetos bélicos en general y de drogas. Entonces, nos encontramos al momento de debatir sobre la admisión y exclusión probatoria con lo siguiente. Voy a volver a compartir la presentación. La Fiscalía propone el testimonio de un perito en la especialidad de electrónica y telecomunicaciones, quien deberá rendir su testimonio respecto a su dictamen con número de folio, por lo que hace a los equipos electrónicos que fueron asegurados en el inmueble de cateo que se llevó a cabo. Consulta, y conforme a su criterio, voy a pausar la presentación. ¿Este medio de prueba será admisible? ¿Ustedes lo consideran relevante? Narciso comenta que no. Narciso, ¿nos quisieras abundar sobre este punto? ¿Por qué no será relevante o por qué no será? 361. Perdón, buenas tardes. Adelante, Narciso. Me parece que son impertinentes en términos del 346, fracción primera, inciso A. Pues no guardan relación con los hechos que se les están, bueno, en este caso la conducta atribuida, que es la posesión de las armas y de las drogas. Correcto, correcto. Eso es la respuesta que me parece acertada. A ver, en la acusación, ¿dónde se mencionan equipos electrónicos? O sea, ¿o de qué relevancia efectivamente no se hicieron mención? O sea, ¿qué relevancia va a tener un aparato electrónico, una tableta, un aparato celular con la tenencia de armas? Entonces, evidentemente, ese medio de prueba no guarda relación en lo absoluto con los hechos que son materia de la acusación y por tanto debe de ser excluido. Recordemos que una de las finalidades de la admisión y la exclusión de las pruebas es que se depure lo que va a ser materia de la audiencia de debate, y a la audiencia de debate no puede llegar y toda clase de información o de pruebas. Deben de ser las estrictamente necesarias con el objeto de no saturar al tribunal de enjuiciamiento, de que tenga, como lo mencionábamos ya, la información de calidad necesaria para el esclarecimiento de esos hechos. Entonces yo convengo con lo que menciona Narciso en cuanto a que debe de excluirse. Otro medio de prueba que se admitió, a ver, perito en materia de tránsito terrestre, identificación vehicular, respecto a los vehículos que fueron asegurados al interior del domicilio. Y el otro, perito en la especialidad de contabilidad forense, quien emite dictamen, identificado con número de folio X. ¿Lo admitimos o lo desechamos? ¿Será relevante?
un dictamen en materia de identificación vehicular, número de serie, modelo, características de cualquier automotor. Y lo otro, un dictamen en materia de contabilidad. Nos interesa saber a cuánto asciende determinado numerario. Exactamente. Mismas razones. ¿Dónde está la relación con la acusación? Entonces, ahí lo que debemos de hacer, somos muy conscientes y muy escrupulosos en la información y en el medio de prueba que permitimos avance a la siguiente etapa. Porque ello va a dar una serie de complicaciones mayúsculas al momento de celebrar la audiencia. Bien, vamos a continuar con el mismo ejemplo. Como medios de prueba, en este caso ya documentales, fíjense cómo lo plantea la Fiscalía. Considera que debe de admitirse como prueba documental la denuncia anónima de 4 de abril que se remitió dentro del número de oficio fulano de tal, mediante el cual se hace del conocimiento hechos posiblemente constitutivos de delitos en la calle fulana de tal. Y aquí pretende justificar su relevancia. Resulta idóneo y pertinente para acreditar cómo se tuvo conocimiento del hecho delictivo en materia de la acusación. ¿Qué pasa con esta prueba documental? ¿La admitimos o la desechamos? Adolfo dice, solo si hubiera sido en flagrancia. Bien. Hay una regla de exclusión que ya les comentaba al inicio. No se pueden incorporar registros de investigación que obran en la carpeta y que haya llevado a cabo el Ministerio Público o la policía a su cargo. Entonces, me parece que una denuncia anónima de entrada guardaría estas características, pero voy más allá. La denuncia anónima, conforme lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve para 3 cosas. Para nada, para nada y para nada. La denuncia desformalizada o la denuncia anónima no puede ni siquiera integrar el método circunstancial. No tiene valor ni de indicio, y eso ya lo dijo desde la 9ª época. La denuncia anónima de lo único que sirve, si es que sirve para algo, es para iniciar la investigación o la constatación de hechos que posiblemente sean constitutivos del delito. Pero nada más. Entonces, si pudiéramos salvar esta regla de exclusión en cuanto a la prohibición de practicar registros de investigación, nos encontraríamos con la otra limitante. Y la otra limitante es, pues, que no la podemos tomar en consideración absolutamente para nada, al menos no procesalmente. Únicamente sí tiene una relación en flagrancia, pero es únicamente para constatar los hechos, si son o no constitutivos de un delito, pero nada más. Aquí están compartiendo un criterio. Acá está, precisamente es esa, denuncia anónima no tiene valor probatorio de indicio para integrar la prueba circunstancial plena, obviamente. Ahora, mencionaba, y efectivamente, denuncia anónima no tiene valor probatorio de indicio para integrar la prueba circunstancial, esta es de la primera sala de la Corte. Entonces, desde cualquier punto que analizáramos la cuestión, la denuncia anónima no nos sirve de nada. Ahora, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Dice la Fiscalía, es que me interesa que el Tribunal de Enjuiciamiento sepa por qué inició la investigación. Pero la investigación inicia, sí es cierto, por esa denuncia anónima, pero a la postre lleva al otorgamiento de una técnica de investigación, que es un cateo, que es una cuestión distinta, que ya pasó al menos por el escrutinio de una autoridad jurisdiccional para librarla, lo que no significa que eventualmente pueda debatirse respecto de si fue correcto o no el libramiento de esa orden de
de cateo. Pero es un supuesto jurídicamente distinto, me parece. Sí, obviamente en flagrancia sí tiene, las denuncias sí tienen cierta trascendencia. Generalmente sucede cuando andan haciendo sus recorridos de vigilancia, la policía advierten a una persona que anda por ahí, les hace señas y les dicen, miren, allá en aquella esquina hay una persona que me amenazó, que traía un objeto muy extraño, pero no me voy a identificar porque tengo miedo a represalias. Entonces, la policía acude a constatar esa información y finalmente llevan a cabo una detención en flagrancia por determinado motivo. Bueno, me parece que seguimos en la misma tesitura. Artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tratándose de información anónima, desformalizada, la policía constatará la veracidad. Si es cierto, avisará al Ministerio Público para iniciar la averiguación correspondiente. Nada más. Entonces, este medio de exclusión podemos coincidir en que debe de ser excluido. Continúo con la presentación. Ofrecen también el acta circunstanciada de cateo, el informe de policial homologado y la resolución de intervención de comunicaciones. Ya dijimos que todas estas de alguna manera son registros o antecedentes de investigación. Sin embargo, respecto de la resolución que autoriza una intervención de comunicaciones, dos cosas. Primero, yo no advierto que tenga relación con los hechos. ¿Qué información pudiera derivar de esa resolución que ayudara al esclarecimiento? Intervención de comunicaciones, no se advierte en la acusación alguna que resulte relevante. Y respecto del informe policial homologado, parte informativo y el acta circunstanciada de cateo, pues es lo mismo que ya mencionábamos. Registros de investigación, los cuales expresamente se encuentran vedados para ser admitidos. Entonces, todas esas pruebas deben de ser excluidas, no solamente porque no guardan una relación directa con los hechos, como ahorita ya bien mencionaban, sino también porque existe un impedimento específico para que puedan ser admitidas. Se requiere al momento de ofrecer un medio de prueba que se especifique cuál es el punto sobre el cual va a versar. Obviamente debe ser una cuestión general. Este testigo va a hablar sobre este dictamen en materia de química, de balística, de tránsito, etcétera. Aquí hay un ejemplo. Testimonio del perito en materia de balística forense, quien rendirá su testimonio respecto de su dictamen con número de folio fulano del 4 de abril del 24, respecto del armamento que fue asegurado en el domicilio que fue objeto del cateo. La defensa fue muy insistente en cuestionar sobre estos puntos que la Fiscalía había omitido cumplir con el requisito que establece el artículo 335, último párrafo del Código Procesal, que señala lo siguiente: es en cuanto al contenido de la acusación. Y ya el artículo 335 dice que la acusación del Ministerio Público por escrito debe contener determinada lista de requisitos. Y luego en su última parte dice lo siguiente, voy a leerlo de manera textual: si el Ministerio Público o en su caso la víctima o ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos. Y aquí viene lo relevante, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Antes de me parecía que había una mano
una mano levantada. Bueno, a lo mejor ya la bajaron. Pero antes de continuar, ¿ustedes consideran que esta propuesta colma esa exigencia? Se los pregunto porque, insisto, se presentó un debate en donde a juicio de la defensa se consideraba que no reunía ese requisito, que se debió de ser un poco más específico en cuanto a la materia del testimonio. ¿Algún comentario? Acá se los dejo, es el número 11, que como les digo, es el perito en materia de balística quien rendirá su testimonio respecto de su dictamen con número de folio respecto al armamento asegurado que fue asegurado en el domicilio. La pregunta es, ¿se requerirá especificar más respecto del objeto de este testimonio? ¿Será suficiente de la forma en la cual lo propuso la Fiscalía? Esto es relevante porque seguramente va a ser materia de apelación. Entonces, lo que va a alegar la defensa es de que no estaba suficientemente descrito el objeto del testimonio. Alan tiene la mano levantada. Adelante, voy a detener la proyección un segundo. Adelante, Alan. Sí, buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, Alan. Sí, primeramente, regresándome un poquito con relación a la intervención de comunicaciones privadas, comentó que sí, qué relación pudiera tener con la posesión de las armas o de los narcóticos. Pudiera ser para acreditar el radio de acción, ¿no? Y disponibilidad, pues sabes que ante una eventual negativa de que supieran las partes de que existían esas cosas o no tuvieran conocimiento de ello, vaya, no sé, pues, no sé, ya a lo mejor con la intervención de comunicaciones, pues se puede acreditar el radio de acción y disponibilidad del narcótico, tanto como de las armas de fuego. Sí. Pudiera ser. Sí, efectivamente, esa es una posibilidad. De hecho, el propósito de estas pruebas por parte de la Fiscalía no nada más era todo el contenido de los aparatos que fueron asegurados, fueron una multiplicidad de aparatos, tabletas, computadoras, aparatos de telefonía, fueron bastantes. Ello lo quería correlacionar con un dictamen pericial en cuanto al origen de las armas. Parecería que fuera importante para la Fiscalía el determinar cuál fue el seguimiento de las armas. Esto es, desde ubicar la fabricación de cada una de ellas hasta cuál fue el seguimiento que se les dio. Pudiera ser relevante para la posesión, como bien dices, pero acá los hechos, fíjate, no se mencionaron tal cual en la acusación, pero al menos a mí me tocó calificar la detención de estas personas y se llevan a cabo en un cateo y las armas estaban a simple vista. También se dice que incluso algunas de las personas acusadas tenían armas en su poder, etcétera, ¿no? Entonces, estas pruebas, al menos desde mi perspectiva, como te digo, esto yo creo que va a ser materia de apelación y ya se encargará el Tribunal de Alzada de determinar si debieron o no debieron de haber sido admitidas. Pero yo creo que pretenden, en su caso, corroborar un aspecto atingente a lo que verdaderamente interesa aquí. Lo relevante fue que en los hechos las armas se encontraron en un lugar que se encontraba a simple vista del inmueble, creo que era en la sala, eran unas cajas, ustedes las ubicarán de estas que son negras y que tienen una tapa amarilla de un plástico rígido, llenas, había muchas cajas con cartuchos, pistolas, etcétera. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué relevancia va a tener esa información que puedan obtenerse en los aparatos electrónicos? Y viene a colación por lo siguiente, porque quien formula la acusación es una fiscalía especializada. Entonces, generalmente las fiscalías especializadas a veces confunden que no están, muchas veces no están investigando delincuencia organizada, que me parece que es el caso. En delincuencia organizada sí es importante, porque ahí se tiene que acreditar una finalidad, el pretender llevar a cabo ilícitos contra la salud, armas de explosivo, etcétera, etcétera.
Para esos casos sí es relevante, pero para acreditar la tenencia me parece que no es así. Pero obviamente pues estaremos a lo que defina el colegiado de apelación, porque créanme que esto causó pues algunas polémicas en la audiencia. Finalmente esta prueba no la tuve por admitida, la deseché. Yo consideré que no aportaba o que no aportaría información relevante para el hecho que fue en materia de acusación. Gracias, gracias Alan. Bien, continuamos con la presentación. Aquí voy a ponerlo. Bueno, pero estábamos preguntando sobre este punto. ¿Consideran ustedes que la Fiscalía debió de haber especificado, ser más concreto respecto de lo que versará este testimonio? O bien, si en esos términos pudiésemos darlo por colmado, este requisito del artículo 335, último párrafo del Código Procesal. A mí me parece que es suficiente. Se identificó el nombre de la persona que va a fungir como testigo. En este caso que se trata de un perito, la especialidad, el número de dictamen, pero de manera concreta el objeto respecto a las armas que fueron aseguradas en el domicilio cateado. Lo demás, yo advierto que son dos cosas. Primero, la técnica que tenga la fiscalía, o en este caso el asesor jurídico o la víctima, para ofrecer pruebas. Unos pueden ser muy específicos y otros pueden ser muy parcos en la proposición probatoria. Pero mínimamente deben de satisfacerse estos requisitos. Y yo creo que aquí, al menos es salvo su mejor opinión, que se encuentran suficientemente colmados. Lo demás nos llevaría al extremo de considerar que en cada una de las propuestas probatorias deban de especificarse de manera muy concreta, pero casi rayando en el extremo, sobre lo que se le va a preguntar al testigo. O bien, si a esas vamos, pues de una vez calificar las preguntas incluso. Le voy a hacer todas estas preguntas para que no haya duda de qué es de lo que va a versar en su testimonio. Me parece que no es el propósito de los requisitos de la acusación. Por el contrario, debemos de facilitar, de no caer en un formalismo exacerbado y obviamente facilitar el debate, que sea en el debate en donde se establezcan estas cuestiones y no así por escrito, porque verán ustedes que se llegó al extremo de plantear de que debe de haber un apartado para testigos y debe de haber otro apartado para prueba material y otro tanto para prueba documental. De tal forma que si por alguna razón se le pasó al fiscal asentar en el apartado correspondiente un medio de prueba, pero sí en el escrito de acusación, operaría una especie de preclusión y ya no podría ser admitida. ¿Por qué? Porque no está en el capítulo correspondiente. Me parece que esa no es la finalidad del 335, sino de establecer claramente cuáles son los requisitos mínimos. Y en todo caso, como lo he sostenido en algunos otros asuntos, la acusación debe de ser analizada como un todo. Y obviamente no pudiera operar una preclusión, ¿no? Como estos criterios que ya se establecen en materia de análisis de la demanda de amparo, que debemos de analizarla de manera contextual y no así por capítulos, porque podemos encontrar un acto reclamado, un concepto de violación en cualquier parte del escrito, no necesariamente en el apartado que así lo denominemos. ¿Alguna opinión sobre este punto? Adelante, Alan. Gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo con que no se requieren mayores requisitos para haber admitido ese medio de prueba en cuestión de balística, ¿no? Pero sí sería necesario exigir un requisito pues más específico, pues, requerírselo a la fiscalía al momento de su acusación para un diverso dictamen pericial, tal como pudiera ser
tratándose del medio ambiente, protección al medio ambiente o algo de conservación ecológica. Entonces, como que para ver el tipo de suelo, si puede afectar o no al medio ambiente, me imagino que ahí sí es necesario que se le requiera a la Fiscalía que sea más precisa sobre los puntos. Sí, totalmente. Recordemos de que dependiendo del hecho o de la circunstancia que nosotros pretendamos acreditar, en este caso la Fiscalía, deberá ser mayor o menormente exhaustivo en la forma en la cual describe sus medios de prueba. Insisto, sin que se tenga que llegar a un formalismo exacerbado. En el caso que tú pones, obviamente, puede suceder que un dictamen tenga múltiples consideraciones o múltiples aspectos que fueron analizados y que únicamente interese parte de ellos. Entonces, en estos casos, sí, efectivamente, habrá que hacer la acotación. Se trata de que el testigo, determinado perito en medio ambiente, hable de su dictamen, fulana fecha, fulano folio, etcétera, respecto de estos puntos, respecto de la metodología que utilizó para arribar a esta conclusión, etcétera, etcétera. Ahí sí, pero cuando es un dictamen tan general, donde no haya mayor confusión, pues me parece que incluso sería hasta peligroso para la Fiscalía, como ahorita vamos a ver, que introduzca información que no sea necesaria, o mejor dicho, que sea innecesaria. Bien. Bien, este es el segundo caso. De igual manera es un caso real, lo tuvimos hace un poco más atrás y hace algunos meses, pero son los siguientes. Estos son los hechos. El 6 de agosto del 23, sobre la carretera fulana, rumbo a fulana parte, el señor X fue detenido cuando, y aquí es lo relevante, cuando viajaba en una motocicleta color negro, cuando se pasó un semáforo en rojo, por lo que se le ordenó que se detuviera, haciendo caso omiso, realizando una maniobra evasiva e impactándose contra las barras de contención de acceso a la referida caseta, y al realizarle una revisión, se le encontró un arma con determinadas características, abastecida con tantos cartuchos de X calibre, etcétera, sin contar con la autorización, y se le localizó en la bolsa delantera izquierda de su pantalón determinada dosis de marihuana. Bien, esos fueron los hechos en concreto. Ahora, aquí subrayé que cuando viajaba en una motocicleta, la Fiscalía en su acusación, como prueba material, ofrece el arma de fuego como se describió en la acusación, los envoltorios, y luego hace la siguiente acotación. Por lo que hace al vehículo, será incorporado por los elementos aprensores o por perito de identificación vehicular. Esto generó un debate entre Fiscalía y Defensa. La Defensa decía, la motocicleta no fue ofrecida como prueba material. La Fiscalía dijo que sí, que se encontraba ahí inmerso en su escrito de acusación. Y luego la Defensa dijo, bueno, en todo caso, aún de considerar que hubiese sido ofrecida, lo cierto es que no se describió suficientemente para poder ser admitida como prueba material de parte de la Fiscalía. Entonces nos encontramos ante esa disyuntiva. Primero, si fue o no ofrecida, y segundo, si fue descrita suficientemente por la Fiscalía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es de admitirse o es de excluirse ese medio de prueba? Escucho propuestas. Y aquí sí ya tengo una respuesta tajante, que es el del Tribunal de Alzada, y ahorita se los voy a compartir. Ana María dice, de exclusión. Adelante, Ana María. ¿Por qué consideras que debe de excluirse? Y primero, o porque no fue ofrecida como tal, o segundo, porque no fue identificada plenamente.
Buenas tardes, ¿logra Buenas escucharme? tardes. Sí, bien. Yo considero que debe ser excluida porque, bueno, además de no haberse ofrecido de manera correcta, se trata de un bien fungible. Entonces, sí considero que deben ser detalladas de manera precisa para efecto de su incorporación, si no estamos ante, digamos, ya no hay equidad o ya no hay un equilibrio procesal entre las partes, en este caso de la defensa, para generar algún argumento a favor de su representado. Pero sobre todo, reitero, tratándose de un bien fungible, sí considero que debería ser una exclusión. Bien, bien, muchas gracias, Ana María. Aquí, ahorita vamos a dar contestación a este punto. Adolfo dice, en su ofrecimiento se podría decir que estaba chocada y eso le daría el reconocimiento. Bien, bueno, ese es el detalle, me parece, Adolfo, que incluso hay duda respecto de si fue ofrecido expresamente por la fiscalía. Y recordemos que para lo que sí nos sirve el escrito de acusación es para tener el límite de las pruebas que está proponiendo el fiscal. Lo que no venga en ese escrito no va a poder ser materia de un ofrecimiento y de una valoración para su admisión o exclusión. Tiene forzosamente que estar contenido en el escrito en concreto. Ahora, dice David, exclusión porque no se ofreció como tal, sino relatado como accesorio, además de que se debió detallar pormenoseramente para hacer prueba de análisis. Gracias, David. ¿Algo que desees agregar? Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Adelante, David. Sí. Yo estimo que no es nada más decir un árbol, ¿no? O sea, sino que hay que decir, es un árbol en el cual se colocó una cuerda y en esa cuerda, bueno, una persona fue sometida a un estrangulamiento. Y además describir qué tipo de árbol, más o menos, digo, sin ser peritos, porque en dado caso será materia de prueba, pero sí un árbol que está, no nada más decir la motocicleta negra en el caso, ¿no? Sino una motocicleta, pues aproximadamente el año, este, que tuvo, dado el impacto que tuvo con la barda de circulación, bueno, y fue asegurada además por los elementos de seguridad, ¿no? Para que sea realmente objeto de análisis esa moto en donde se encontraba la droga. Es mi comentario, señor. Gracias, David. Sí, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Se requiere de tener la certeza de cuál es el objeto. Y esto tiene una razón práctica. El artículo 383 del Código Procesal establece que la prueba material o la prueba documental podrá ser incorporado al debate una vez que sea identificada o que el testigo haya dado noticia del mismo. Entonces, válidamente se le puede preguntar a la persona que la aseguró, que la inspeccionó, que llevó a cabo su registro, etcétera, etcétera. La persona la puede describir de manera detallada, pero prácticamente nosotros cómo podemos vincularla con aquella que se nos está ofreciendo como prueba material. Nada más por su color y porque es una motocicleta. Y aquí la problemática nos la trajo la fiscalía desde el momento en que fue sumamente parca en describir la forma en la cual, en describir en sí la motocicleta. Gracias, David. Marta comenta también justificar el primer acercamiento de la policía, por ejemplo, si fue control provisional perentorio, por ejemplo, que coincida con alguna motocicleta que se detectó como... Exactamente, se tiene que tener la certeza sobre este punto. Me parece que no basta que se haya mencionado únicamente por el tipo de automóvil de que se trata o de automotor. Una motocicleta negra, bueno, pues como motocicletas negras pueden haber miles.
Primero, lo primero que va a generar una complicación es en la mismidad del objeto, del indicio. ¿Qué garantía tenemos que fue aquella que se aseguró, como dice Marta, en un control provisional? No tenemos el número de serie, no tenemos el modelo, no tenemos la marca, no tenemos alguna característica, como ahorita mencionaban, está o no chocada, aquí, ¿cómo? Ese es el panorama al que nos encontramos. Pero vean lo que ya les decía. La problemática viene desde los hechos, cómo fueron planteados por la Fiscalía. Me parece que fue de manera incorrecta. No precisó más la Fiscalía. Segundo, queda en entredicho y subsiste la problemática de si efectivamente fue ofrecida expresamente como tal. Y tercero, la circunstancia que ustedes ya me han comentado. Marta, ¿algún otro comentario? Marta Laura. Gracias, señor. Eso sería mi aportación o respecto de ese mismo tema, porque bueno, a mí lo que se me ocurría precisamente es decir que digamos que existe un control provisional preventivo, que llega el elemento de la policía y que observa a un sujeto en una motocicleta que tiene características similares a una que fue reportada como robada, pues entonces ya justificaría pues un acercamiento y pues ahí también podrían ir metiendo a la motocicleta, ¿no? Sí, claro. No, es que yo estoy de acuerdo contigo. La Fiscalía sí tiene los medios para identificarla. Efectivamente, a través del dicho de los elementos aprensores, válidamente se puede tener esa noticia. El problema es que no fue cauteloso y no llevó a cabo, previo a redactar su acusación, una concreción del hecho que iba a llevar o que pretende llevar a juicio. Y ahí ya, insisto, ya nos pone en un predicamento al órgano jurisdiccional. Y ya esto va a trascender. Ahora les voy a explicar porque me parece que estaba con la mano levantada Narciso. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo pretendo ser muy simplista en mis comentarios. Me parece ser que sí, no debe ser admitida por una simple y sencilla razón. No cumple con lo previsto en la fracción séptima del 335. Esta fracción dice que el señalamiento de los medios de prueba que pretende ofrecer, pues si en el escrito de acusación no lo señala como medio de prueba material, pues simple y sencillamente no debe ofrecerse, admitirse. Me parece que esa es la manera más simple de justificar esta oposición que puede haber por parte de la defensa. Esto únicamente agregándolo a mayor abundamiento de todo lo que ya se ha explicado aquí. Gracias. Gracias, Narciso. Bien. Les propondría como la sesión pasada, hacer un muy breve receso de unos 10 minutos máximo para poder despejarnos un poco y antes de esta pausa ya vamos sobre la hora, les voy a contar cuál fue la resolución. Bueno, en este asunto. Yo consideré que sí resultaba relevante la motocicleta. Primero porque estaba correcta o incorrectamente mencionada en la acusación. En la acusación ahí se establece una motocicleta negra sin mayor detalle. Ahora, consideré que el escrito de acusación debe analizarse como un todo y que de alguna manera, yo creo que más incorrecta que correcta, la Fiscalía la había mencionado. Posiblemente lo que faltó sea técnica en cuanto al ofrecimiento de este medio de prueba. Y finalmente la terminé admitiendo así como la había propuesto, una motocicleta sin mayor
sin mayor característica. Bueno, esto fue materia, obviamente, de de un medio de impugnación. El tribunal colegiado de apelación que resuelve, me parece que de manera sensata, como ustedes lo han mencionado, hace dos acotaciones. Primero, sí, efectivamente, el escrito de acusación debe analizarse de manera integral y no fraccionada. Ninguna parte es exclusiva de determinadas cosas, puede válidamente realizarse su análisis de manera integral, por una parte. Entonces, si ofrece una prueba en un apartado distinto, es válido que se atienda. Eso por una. Entonces, es válido que lo hayas puesto a debate. ¿Es pertinente? Sí, es pertinente. Está vinculado con los hechos en materia de la acusación, pero consideró que no colmaba las exigencias que establece el 335 para su admisión, porque no se había detallado de manera específica para dar lugar a la defensa para poder eventualmente llevar a cabo argumentos defensivos, no solamente en la audiencia intermedia, sino también en la audiencia de juicio. Y finalmente este aspecto sí se modificó, me estableció la apelación que no era que no era de admitirse con un voto particular, que es interesante, porque finalmente lo que dice ahí quien hace el voto particular es que no se había vulnerado ninguno de los postulados que rigen el proceso penal, porque finalmente sí existió la posibilidad real de que se llevara a cabo esa contraposición. Pero bueno, prevaleció la mayoría y ese medio de prueba fue excluido, no va a ser llevado a juicio. Y aquí el problema va a ser para la fiscalía, finalmente va a pagar caro su error, que no va a poder acreditar un extremo de su acusación, porque el, el modo comisivo o la forma en la cual se llevó la posesión era a bordo de una motocicleta y lo que no va a quedar acreditado porque no se va a poder demostrar es la existencia de esa motocicleta. Reitero, también hay criterio de que los objetos materiales, como lo es una motocicleta, no resulta factible acreditarse a través del método indiciario o circunstancial, sino que tiene que obrar una prueba directa. Eso se los platico ahorita regresando. Son las 7:04. ¿Les parece? Tomamos 10 minutos, si no tienen inconveniente. No más de 10 minutos para poder continuar con la siguiente fase. En 10 minutos nos vamos entonces. Gracias. Hola.
Si les parece, continuamos para poder abordar los temas faltantes. Bueno, les comentaba, me parece que esto rige para cualquier materia. Debemos de ser escrupulosos en establecer cuál es nuestra proposición fáctica que pretendamos acreditar en juicio. En ocasiones, con la pretensión plausible de ser exhaustivos, pretendemos incorporar información que muchas veces nos van a ocasionar una controversia, como por ejemplo, poner más detalles de los que verdaderamente se requiere para determinado hecho o circunstancia. Ejemplo de eso, ahora con las innovaciones tecnológicas, pues es muy fácil que cualquier persona con un aparato de telefonía celular y la aplicación correcta puedan obtener las coordenadas geográficas de determinado lugar. Del lugar de la detención, del lugar donde fue encontrado determinado objeto ilícito, donde sucedió determinado percance, etc. A mí me parece que esos datos pueden ser útiles siempre y cuando sea forzosamente necesario su utilización. Esto es para describir un determinado lugar. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un domicilio que está perfectamente identificado por la nomenclatura de la calle, por el número, por la colonia, por las calles aledañas, etcétera? La pregunta es, ¿qué es más fácil que recuerde una persona en estos casos? ¿Un domicilio o unas coordenadas geográficas? Es importante porque, como lo veremos la próxima sesión, al momento de analizar la psicología del testimonio, veremos de que no basta para poderle dar determinados efectos a un testimonio, determinada credibilidad, fiabilidad y valor al dicho de una determinada persona, que coincidan respecto de unos puntos, si advertimos inconsistencias respecto de otros. Obviamente, estas cuestiones deben de ser relevantes, no podríamos llevarlo al extremo y restarle credibilidad o fiabilidad cuando son aspectos periféricos, por ejemplo. Pero cuando se trata de la esencia del testimonio, sí es sumamente importante. Entonces, reitero la pregunta, ¿es más fácil que una persona retenga en su memoria y pueda dar cuenta de un lugar como con una dirección como todos nosotros estamos habituados, o bien a coordenadas geográficas, cuando todos sabemos también que las coordenadas geográficas pues son sumamente complejas? Entonces, ¿qué pasa en aquellos asuntos donde la Fiscalía, en aras de ser exhaustiva, precisa no nada más el domicilio común del lugar, sino también que añade las coordenadas geográficas? ¿Serán relevantes para la acusación? Si la Fiscalía decide suprimir ese dato, ¿qué es lo que pasa? Y esto ha dado serios problemas porque ya en la etapa de juicio nos encontramos con que los policías o no se acuerdan haber asentado las coordenadas geográficas, algunos dicen que sí las asentamos, pero no me acuerdo cuáles son, y se lo ponen a la vista como refresco de memoria y resulta que sale peor el remedio que la enfermedad, porque ahora se contradicen en otros aspectos que también son esenciales. O en aquellos supuestos en donde se dice que determinados envoltorios con narcótico tienen ciertas características, una leyenda, un logotipo distintivo, etcétera, y resulta que todos los testigos lo describen de modo distinto, cuando únicamente están atribuyendo la posesión. Entonces, ¿será relevante estas cuestiones? A mí me parece que, como lo veíamos la charla pasada, tenemos que ser escrupulosos en cómo es como nosotros vamos a fincar nuestra acusación. Voy a regresar
brevemente a la presentación para ejemplificar este punto. A ver, en el último ejemplo, en el segundo caso, aquí lo que se trata es de la aportación de un arma de fuego y de la posesión de determinada cantidad de droga. Nada más. Pero yo les consulto, ¿qué relevancia tendrá que la persona se pasó un semáforo en rojo, se le ordenó que se le detuviera, hizo caso omiso, realizó una maniobra evasiva y se impactó en las barras de detención del acceso de una caseta? Es la aportación. La aportación es la detectación material del arma en un lugar y en un momento determinado. A mí me parece que bastaría que la Fiscalía le hubiera atribuido que en determinado lugar, a bordo de una motocicleta, si se quiere, portaba un arma de fuego con estas características. Sí, es la conducta cometida, efectivamente. Como bien lo señala Rosa María, la conducta, efectivamente, pero la conducta no es todo el relato de cómo se dieron cuenta. Eso es relevante para otra fase, para una fase de control de detención a lo mejor, porque ahí sí se tiene que tener forzosamente noticia de cómo acontecieron de momento a momento los hechos, para verificar que se respetaron los niveles de contacto y los controles provisionales. Ahí sí, pero ya a nivel de acusación me parece que si hizo caso omiso, que si no, eso resultaría hasta cierto punto irrelevante. Debemos de recordar que entre mayor sea nuestra proposición fáctica, mayor será la posibilidad de que nuestros testigos incurran en contradicciones o incurran en la imposibilidad de recordar eventos concretos. Y ahí es donde nos metemos en camisa de 11 varas. Hay un criterio del Tribunal de Apelación de este 16º circuito en donde se estableció que el órgano jurisdiccional, el Tribunal de Enjuiciamiento, no puede enderezar lo probado en juicio para tener por acreditada la acusación. Si la Fiscalía ya dio cuenta de que se llevó a cabo esta persecución, de que la persona impactó contra un muro de contención, así tiene que ser acreditado, con el estándar de más allá de toda duda razonable. Pero ¿qué pasa cuando en juicio a la Fiscalía se le olvida o no lo considera relevante y no le pregunta a los testigos, que también se les olvidó mencionar que se impactó en este muro? Bueno, ahí ya hay una problemática. Entonces, si vamos a correr ese riesgo, debemos de asumirlo, pero únicamente en la parte sustancial. Porque finalmente la aportación se puede acreditar en un momento y en un lugar determinado. Esta persona, a esta hora, a bordo de una motocicleta, portaba un artefacto bélico con determinadas características. Punto. Para mí ese es el hecho que pudo haber sido materia de la acusación. Rosa María, nos comentabas, ¿tú consideras que es trascendental? El hecho es lo que importa, efectivamente, el hecho es lo que importa. En el caso de la conducta cometida, la conducta cometida es la aportación, la tenencia material del arma, la llevaba consigo en determinada parte. ¿Cómo lo entiendes tú este punto, Rosa María? ¿Nos quisieras compartir algo más? Así como el caso de las circunstancias del lugar del tiempo. Sí, las circunstancias sí son relevantes, pero tienen que ser las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Lo demás, al menos en mi concepto, yo creo que sí pudiéramos en algunos casos obviarlo por algunas razones. Primero, para simplificar cuáles son los hechos investigados. Y para ello, en muy buenas ocasiones, resulta útil llevar a cabo un análisis hipotético de supresión. Vamos suprimiendo este hecho. Si lo suprimimos, se sigue actualizando la conducta y yo creo que ese es el parámetro que debemos de seguir. O de qué forma va a repercutir en la conducta típica, en la aportación en este caso.
Obviamente, cuando exista alguna duda, deberá de ser materia de debate entre las partes. Oiga, fiscal, ¿usted por qué considera relevante esto de que se impactó sobre un muro de contención? Si lo suprimimos, ¿qué pasaría? ¿Afectaría a su proposición fáctica? Yo creo que así, bueno, y así se han solventado algunos aspectos sobre este punto. ¿Algún comentario, duda hasta aquí que quisieran hacer? Bueno, si no hay un comentario, les comparto lo que ya les adelantaba. A ver, la prueba circunstancial era una prueba circunstancial como tal, múltiples jurisprudencias que hablan sobre ese punto, que decían que a partir de hechos conocidos podríamos acreditar un hecho desconocido. Esto se venía manejando desde antes de la novena época. Y así se hizo uso de esta prueba. Se presenta la interrogante respecto de si eso no es compatible con el sistema de valoración probatoria que rige en el sistema penal acusatorio. Bueno, la Corte dijo que sí es compatible, pero que no se trata de una prueba en sí mismo, es un método de valoración de la información a partir de los indicios. Sin embargo, hizo una acotación. Sirve para acreditar o para evidenciar proposiciones fácticas, hechos, no objetos. Los objetos se acreditan mediante prueba directa. Y por eso yo les mencionaba que la existencia de una motocicleta no va a ser factible que sea analizada, evidenciado a partir de un método circunstancial. Y eso pasó en una audiencia de juicio que tuvimos, bueno, ya hace poco, me parece que fue finales o mediados del año pasado. Era un delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo. Se ofreció como prueba material el arma que se supone estaba resguardada por la fiscalía, había sido materia de aseguramiento. Bueno, al llegar el día de la audiencia, la fiscalía solicita la reprogramación porque necesitaba encontrar el arma, no sabía dónde había quedado. Primero dijo que la habían prestado a la Fiscalía Estatal porque iba a ser de igual manera prueba en otro juicio de ese fuero y que la Fiscalía había autorizado prestar. Entonces, había solicitado la oportunidad para recabarla. Entonces, ahí se genera un debate. Parece ser como que la Fiscalía no fue del todo cierta en cuanto a sus aseveraciones. La defensa dijo, bueno, pues aquí me está exhibiendo nada más estas capturas de pantalla y yo no sé si efectivamente la prestó o no la prestó. El fiscal como que no supo qué responder, finalmente le concedió un plazo de 3 días para que se manifestara sobre el desistimiento de la acción, o bien si íbamos a abrir el juicio así tal cual. Al llegar a esa fecha, pues dijo, pues vamos a abrirlo, pero no le encontré el arma, se perdió, dijo. Cambiamos de bodega de indicios y no supimos qué pasó. Bueno. Su pretensión en sus alegatos de clausura era de que se debía de tener por acreditada de manera circunstancial. Habían testificado los elementos aprensores que aseguraron el arma, la perito que la inspeccionó y que determinó su calibre, sus características, y el elemento de la Policía Federal Ministerial que llevó a cabo su inspección. Bueno, entonces dice, a partir de toda esa información, conforme al método circunstancial, aquí se tiene por acreditado. Y la respuesta del Tribunal de Enjuiciamiento en este caso fue en ese sentido. Bueno, sí, cierto, depusieron todo respecto a este punto, pero las reglas del método circunstancial te impiden comprobar un objeto que estaba a tu cargo, que no sabes qué pasó con él, no sabes si se perdió, si lo prestaste o dónde quedó. Y finalmente no se acreditó la existencia del objeto material y pues consecuentemente la decisión fue una absolución para la acusada. Es el ejemplo que yo quería compartirles, del por qué no cualquier clase de prueba o de método de valoración es útil para acreditar cualquier hecho o cualquier circunstancia. Aquí Claudia comenta, tengo una duda, no sé si sería necesario que se justificara el contacto con control provisional preventivo en que le encontraron el arma. Bueno, sí es importante, Claudia,
es importante para una primera fase de la audiencia, que es el control de la detención. Pues recordemos que por regla general, ya en etapa de juicio no vamos a abordar ese análisis, a menos de que sea parte de la teoría del caso de la defensa. Pero me parece que sea parte de la estrategia defensiva, no implica que forzosa y necesariamente tenga que ser materia del hecho objeto de la acusación, que son dos cuestiones distintas, pero de que se pudiera analizar, sí se pudiera analizar. ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, que en etapa de juicio eventualmente pudiera haber una exclusión probatoria por nulidad o bien por violación a derechos fundamentales. Sí se podría. Gracias a ti, Claudia. ¿Algún otro comentario? Son las 19:30. Si no habría otro comentario, pudiéramos concluir esta sesión y continuamos el miércoles con la última fase, que me parece que es la más extensa, es sobre psicología del testimonio. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Aquí Marco está compartiendo, me parece que era el rubro de una tesis. Prueba indiciaria o circunstancial, su naturaleza y análisis. Sí, todo, muchas gracias, Isabel. Las tesis que yo les menciono son de la 11ª época de la primera sala de la Corte. Si quieren las analizamos la próxima sesión. Déjenme ver si por aquí las tengo para compartírselas de una buena vez, únicamente para que queden ahí establecidas. Obviamente lo que yo les comento viene en la ejecutoria. Un segundo. Es esta de aquí. Ahí se las voy a poner en el chat. Ahí está ya. Es el registro digital 2027 823, primera sala de la Corte. 11ª época, sí, dice, prueba circunstancial o indiciaria constituye un método de valoración que puede ser válidamente aplicado en el proceso penal acusatorio, atendiendo a su sistema libre y lógico de valoración probatoria. Es lo que le comentaba en la ejecutoria y dice claramente, se trata de evidenciar, y ojo aquí, la probabilidad mayor o menor de un acontecimiento fáctico o de alguna circunstancia. Pero obviamente eso nos va a dar una probabilidad únicamente. No se va a tener la certeza de manera absoluta en cuanto a este aspecto. ¿Qué cuestiones resultan válidas de evidenciar a través de este método? Las finalidades, elementos subjetivos específicos, ulteriores finalidades, los ánimos, los asabiendas, etcétera. El conocimiento de la ilicitud, tratándose del elemento cognitivo del dolo, etcétera. Pero son aspectos que generalmente radican en el ánimo interno de la persona, donde la prueba o el método idóneo sería la admisión del agente y ante su ausencia es válido atender a este sistema de valoración, pero únicamente para esos aspectos, para los otros no, donde forzosamente se requerirá de prueba directa. ¿Algo hasta aquí? No, gracias a ustedes, gracias Marco, gracias Marta. Si no tuvieran alguna pregunta, nos viéramos el día miércoles para cerrar con todos estos temas, que yo creo que es el más interesante, que es el de la psicología del testimonio. Les adelanto que hay mucho material sobre este punto. Algunos lo pueden encontrar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Yo les recomiendo estos 3 libros.
El primero de ellos se llama Testigos sospechosos y recuerdos falsos, de Margarita Dijes. Es este de aquí, es editorial, no sé, ahí está. Es editorial Trota. Este es muy bueno. También esta es un poco más breve. Se llama Psicología del Testimonio, de Giuliana Mazzoni. Psicología del Testimonio. Finalmente, de la propia autora, donde yo creo que es la clave de lo que a nosotros nos interesa, es este libro que se llama, a manera de pregunta, ¿se puede creer a un testigo? Es este de aquí. Se puede creer a un testigo. El testimonio y trampas de la memoria. Yo creo que de lo más reciente que se ha publicado, obviamente está el manual de razonamiento probatorio que ya todos ustedes conocen, y ahí van a encontrar temas fabulosos sobre este punto. Son obviamente temas generales. En estos 3 libros pues se aborda un poquito de manera pormenorizada. Pero les anticipo, vamos a partir de la premisa, como se establece en estos libros, de que lo natural, lo esperado en toda persona y en cualquier testigo es de que mienta. Esa es la naturaleza humana. La mentira, dice, no hay persona más humana que el personaje, lo reconocerán ustedes de las películas de Disney, de Pinocho. El niño de madera que cada vez que decía una mentira, le crecía la nariz. Bueno, lo más natural, no hay persona más humana que Pinocho, en relación a que todas las personas que declaran de alguna u otra manera mienten. Y es parte de la teoría de la psicología del testimonio el poder encontrar esos recuerdos falsos, esas mentiras, a partir de la cual podamos medir en su justa dimensión la calidad de la información y la fiabilidad de la persona en cuanto a su relato. Atrás quedaron todos esos criterios en donde decían que los testimonios anteriores rigen sobre los posteriores, conforme al principio de inmediatez. Si la persona ya identificó al imputado en una audiencia primaria y posteriormente se desdice, vale lo que dijo al principio. Bueno, pero ahí también se cuestionaba, es una retractación injustificada, pero muchas veces esas retractaciones incluso atienden a las circunstancias mismas de la persona. Entonces, verdaderamente es interesante, verdaderamente es complejo comprender la psicología del testimonio, y estamos en un proceso inicial, a lo mejor, de explorar estas posibilidades. Falta mucho por realizar, sobre todo la actividad de las partes. En lo que yo tengo de experiencia, incluso en el sistema anterior, nunca me ha tocado un testigo de refutación en cuanto a la psicología del testimonio. Vamos a ver que es un tema importante que se puede hacer, obviamente, sin embargo, hasta este momento es desconocido. Les agradezco mucho la paciencia, la atención. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. Que tengan buena tarde. Vamos a hacer todo lo posible que sea muy ágil el próximo miércoles, porque pues todos estamos a la espera de los días de asueto, ¿verdad? Entonces, para no hacerlo demasiado tortuoso y podernos liberar de estas sesiones lo antes posible. Que pasen muy buenas tardes y nos vemos el miércoles. Muchas gracias a todos. Gracias, señor juez. Muy amable. Gracias a todos. Gracias, buena tarde.